Bien, vamos a empezar a atacar el tema de derivadas parciales, ¿de acuerdo? En el cual tenemos que trabajar en esta ocasión. Y se nos hace la introducción a las funciones de varias variables, ¿de acuerdo? Funciones de varias variables. Entonces, una función de varias variables es una función que va a tener variables x, y, tal vez z. Esta es una función de dos variables, donde tenemos una regla de correspondencia, la cual va a ir de R2, porque vamos a evaluar en pares ordenados x, y, cada uno como elemento de los reales, ¿de acuerdo? Y el resultado va a ser un número real también. Entonces, los dominios o el dominio de F va a ser un subconjunto, ¿de acuerdo? De R2, y el contradominio o el rango de F pues va a ser un subconjunto de R. Aquí es R2. En este caso, porque tenemos una función de dos variables, podemos tener funciones de tres variables, f de x, y, z, por ejemplo. Pues esta igual va a ser de R3 en R, ¿sale? Y aquí el dominio de F pues sería un subconjunto de R3 porque va a ser en tríadas ordenadas, ¿de acuerdo? Y el contradominio sigue siendo, ¿sale? Sigue siendo un subconjunto de los reales. Ahí. Nada nuevo, nada que no sepamos, ¿vale? Eh, Igual hay que definir el dominio, el rango y el conjunto de valores donde tiene sentido evaluar el dominio. Entonces, lo único que tenemos que ver es que las reglas que teníamos para el dominio, ¿de acuerdo? Se van a cumplir nuevamente. Es decir, cuando nosotros hablamos de dominio para una función de una variable, básicamente tenemos que evitar algunas cosas. Primero, tenemos que evitar la división entre cero, ¿sale? Raíces eh, pares, tenemos que buscar que lo que esté dentro sea mayor o igual que cero. Y logaritmos, ¿de acuerdo? Logaritmos, tenemos que revisar que lo que esté dentro sea mayor estricto que cero, ¿de acuerdo? Bueno, pues estas reglas funcionan para funciones en una variable, funcionan o sirven para funciones en varias variables. Ahí no cambia nada cuando tenemos alguna función, lo único que tenemos que decidir es si en lo que está siendo evaluada tiene sentido, ¿de acuerdo? ¿Sale? Ahí nos empieza a hablar un poquito de dominios y nos empieza a hablar de las curvas de nivel, ¿de acuerdo? Las curvas de nivel, ¿sale? En el caso de este tema de curvas de nivel, son aplicables principalmente a funciones de dos variables, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la tercera variable, ¿sale? O el resultado de esto pues, es un set. Y por lo tanto, pues, tendríamos una triada ordenada x, y, f de x, y, que se transformaría pues, en el z, que nosotros utilizamos para graficar en x, y, z. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos grafica una función de dos variables en el espacio, pues es algo así como, o en general se puede ver como que nos grafica una sábana, ¿de acuerdo? Donde, dado para un punto con coordenadas x, y, ¿de acuerdo? Z, lo que obtenemos en Z pues es la altura correspondiente a la sábana, la que se está presentando, ¿de acuerdo? Eso es básicamente o el resultado de una función de dos variables, pues es una proyección en tres dimensiones, ¿sale? Y esto sería un poquito burdo llamarlo así, pero pues es más o menos lo que se tiene. Eh, Bien,
De aquí, las curvas de nivel se utilizan mucho porque si tú agarras y a f de x, y lo igualas a un valor k con k en los reales, pues lo que tú estás fijando es la altura a la que quieres ordenar todos los elementos, ¿de acuerdo? Y entonces se empiezan a formar zonas que se encuentran exactamente a la misma altura, ¿sale? Y entonces empiezas a tener elementos donde puedes visualizar esa diferencia de alturas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y lo que empiezas a ver son diferencias o lugares que están en posiciones más altas o más bajas con respecto a lo que estás notando, ¿de acuerdo? La idea es que tú puedas visualizar eh, a partir de qué zonas empieza a limitar, ¿de acuerdo? Observen cómo esto va hacia abajo, después va hacia arriba. Y entonces toda esta línea te forma un marco de referencia que se encuentra a la misma altura. Y entonces ya puedes decir que lo que está de este lado está más abajo, ¿de acuerdo? Y lo que está aquí dentro está más arriba que lo que marca tu curva de nivel. Es como hacerle un corte transversal, ¿de acuerdo? Por eso es que nos lo marca de esta forma. Las curvas de nivel llevadas a una tercera dimensión, pues nos mostraría montecitos y demás, ¿de acuerdo? Entonces, para eso sirven las curvas de nivel, simplemente nos sirven para denotar alturas, ¿de acuerdo? O en este caso, que nos maneja como niveles de temperatura y demás. Em, esta parte del libro pide mucha graficación. Les recomiendo que las funciones que se encuentran aquí de dos variables, las grafiquen, ¿vale? De las de 3 no es posible porque necesitaríamos un graficador de 4 dimensiones, pero estas funciones de dos variables, grafíquenlas, por favor, les va a ser muy útil, ¿de acuerdo? Para que vean más o menos cuál es el comportamiento de estas estructuras. De aquí, lo que sigue es trabajar un poquito con límites, ¿de acuerdo? Y ahora lo que tú buscas es, dada una función que si seguimos trabajando en dos variables, cuando tú tratas de calcular límites, ¿de acuerdo? Tú quieres calcular el límite, pero ahora tú quieres trasladarte a un punto, pero un punto para una función de dos variables, pues sería un par ordenado, ¿de acuerdo? Y tú lo que quieres ver es si este límite existe o no. El detalle ahora es que cuando tenemos una función en una variable, ¿de acuerdo? Pues tú agarras, tienes tu A y te aproximas a este A por valores que se encuentran alrededor, ¿de acuerdo? Te aproximas haciendo algo más o menos similar a esto. Y entonces lo que se ve es que eso se proyecta de manera vertical, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y lo que pues, haces es como que te aproximas a este punto, ¿de acuerdo? O sea, todos los valores que están en rojo se aproximan o tienen sus imágenes en la zona cian y se aproximan de esta forma. Por lo cual, lo que terminamos diciendo pues, es que en la función tenemos una aproximación en este sentido, ¿de acuerdo? Bueno, pues cuando tienes dos variables, el detalle es que ahora la gráfica de tu función en varias variables tiene una estructura un poquito más rara. Y lo que tienes que hacer es que si quieres acercarte a un punto, ¿de acuerdo?
dentro de esta estructura que estás trazando, por decir algo, eh, ya no te acercas de manera lineal, ya no es tan simple, sino que ahora te acercas mediante una proyección que se llaman discos, ¿de acuerdo? ¿Sale? Es decir, ahora tomas una proyección de la imagen en una zona en forma de disco. ¿Por qué el disco? Pues porque es el mejor elemento dentro de una geometría euclidiana. Entonces, por eso es que nos habla de aproximaciones a través de unos pequeños discos. Esta sería la definición formal. La verdad es que nosotros vamos a tratar de aproximarnos, pues bueno, nuevamente hacer uso y abuso de lo que es la continuidad y por lo tanto lo que primero que vamos a hacer es evaluar la expresión. Si nos da un número, entonces es el límite. Y si no nos da un número, si nos da algo así como 0 entre 0, lo que vamos a tratar es buscar trayectorias, ¿de acuerdo? Es decir, las trayectorias son formas de aproximarse al punto, ¿sale? Esa sería una trayectoria, esta sería otra trayectoria y en principio todas las trayectorias deberían llegar al mismo lugar. En el momento en el que dos trayectorias lleguen a puntos diferentes, entonces ahí cuando decimos que el límite no existe. ¿De acuerdo? Que eso es lo que trata de ejemplificar en esta parte el libro, ¿sale? Que es la parte de cálculos de límites. Nosotros, insisto, vamos a empezar al revés, vamos a trabajar con la parte continua y el momento en que tengamos un límite que no sea continuo, entonces trataremos de buscar algunas trayectorias o demás y pues veremos qué, qué, qué sucede, ¿de acuerdo? Desde aquí, ¿qué más tenemos? Pues yo creo que nada más. Em, lo que sigue es trabajar un poquito con límites. Yo creo que deberíamos de calcular uno, pero o algunos, yo creo que en la siguiente parte que regresemos a hacer este ejercicio, lo vamos a revisar, pero sí me gustaría concluir con esta parte, con la parte de derivadas parciales. Y es como que nuestro primer acercamiento a hacer derivadas en funciones de varias variables. ¿De acuerdo? Nosotros cuando trabajamos una función en una variable, pues cuando calculamos su derivada, decíamos, pues la derivada con respecto de x de esta función que depende de x y calculamos el resultado, decíamos, pues es f' de x. Y ya. Pero indicamos cuál era la variable. Si yo tengo más una variable, xy, y calculo la derivada, bueno, pues primero debo de saber con respecto a qué variable debo de calcular, ¿de acuerdo? Y en ese caso, este tipo de derivada se llama derivada parcial, porque se hace de manera parcial con respecto a una variable. Entonces, a esta derivada de f podemos calcular su parcial con respecto a la variable x, ¿sale? O su parcial con respecto a la variable y, que generalmente las vamos a denotar con f de x y f de y, ¿de acuerdo? Indicando, ¿sale? Quién es la variable con respecto a la cual se hizo la derivada. ¿Y por qué es importante denotar la variable con respecto a la cual se hace la derivada? Porque las reglas de derivación se preservan en una derivada parcial.
considerando las variables con respecto las variables, vamos a escribirlo así, las variables diferentes a la que se derivan como constantes. Es decir, si derivamos con respecto de x, y es constante. Si derivamos con respecto de y, x es constante. ¿De acuerdo? Se derivan considerando las variables diferentes a la que se deriva como constantes y, por lo tanto, se les aplican reglas de derivadas de constantes. Es decir, las vamos a considerar constantes y las vamos a tratar como constantes. ¿De acuerdo? Si derivamos con respecto de x, y es constante. Si derivamos con respecto de y, x es constante. De hecho, si tenemos una función de 3 o más variables, todas las variables con respecto a la que no se esté derivando se consideran constantes. Así, si tenemos la derivada con respecto de x, y y z se consideran constantes. O todas las demás que se estén utilizando se consideran como constantes. ¿De acuerdo? Y pues aquí viene la interpretación. Va a venir un poquito de qué pasa con dos o más variables. Las derivadas de orden superior, que aquí es algo importante. Una derivada de orden superior ¿sale? Es aquella donde ustedes hacen una segunda o tercera derivada parcial. Pero aquí, por ejemplo, ustedes pueden tener una función de x, y. Decir, pues la voy a derivar primero con respecto de x. ¿Sale? Esto es f de x. Ay, no, ¿sabes qué? Mejor ahora la derivo con respecto de y. ¿Pero qué vas a derivar con respecto de y? Pues el resultado de esta expresión. Pues esta segunda derivada se escribiría f de x, y. Pero ¿sabes qué? Se me ocurre derivarla mejor ahora sí con respecto de x. Bueno, pues esta es una tercer derivada. ¿De acuerdo? Y aquí se escribiría x. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirles con esto? Que el orden de la variable a considerar en una derivada parcial va en este sentido. Es decir, primero se derivó con respecto de x, el resultado se derivó con respecto de y al último se deriva con respecto de x nuevamente. Y la lectura aquí va en este sentido. ¿De acuerdo? Primero se derivó con respecto de x, luego con respecto de y luego con respecto de x. ¿De acuerdo? Porque a veces nos piden las cosas ya sea con esta notación o con esta otra. ¿Qué pasa si voy a sacar la segunda derivada con respecto a la misma variable? Pues ahí se utiliza una notación de esta forma. ¿Sale? Que eso equivale a la parcial, a la segunda parcial con respecto de x, por ejemplo. ¿Se pueden sacar órdenes 3, 4 demás? Sí, pero sí es importante considerar que la
esta derivada lleva un orden especial, ¿de acuerdo? Es x, y, x. Y que no necesariamente eso va a ser lo mismo que x, x, y. O que y, x, x. En muchos casos suceden cosas donde pueden llegar a desaparecer, ¿de acuerdo? Entonces, esto no siempre se cumple. Estas tres no necesariamente son iguales, por eso es importante el orden de derivación. Y es importante que se acostumbren al orden de derivación porque también la integración en su momento va a tener un orden y que vamos a tener que revisar. ¿Sale? Ok. Más o menos, dudas hasta aquí, preguntas, problemas. Así, pues no hemos hecho nada. Creo que necesitamos hacer ejercicios, ¿verdad? Ok, vamos a empezar con los límites. Bueno, empecemos con los límites. A ver, a ver. Vamos a empezar. Aquí está. Estamos en la página 910. Vamos a empezar con el ejercicio. Vamos a empezar con el ejercicio 6. Límite cuando x, y tiende a 2, menos 1, x cuadrada y más x, y cuadrada sobre x cuadrada menos y cuadrada. Ok, lo primero que vamos a hacer con un límite, como lo hemos hecho siempre, es sustituir. Y aquí la parte interesante es que en lugar de poner x, vamos a poner 2. Y en lugar de poner y, vamos a poner menos 1. Así pues, haciendo la sustitución, lo que obtendríamos sería 2 al cuadrado más 2 sobre 2 al cuadrado. Eso haciendo la sustitución de x, y la de y nos daría menos 1 al cuadrado menos menos 1 al cuadrado. Hacemos las operaciones. Esto sería 4, sería menos 4 más 2 sobre 4 menos 1. Y esto nos va a dar menos 2 sobre 3. Menos 2 sobre 3 es un número. Sí, entonces pues ese es el límite. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque es lo que nos dio. Si nos da un número, pues ese es el límite. Si no nos da un número, entonces ya tenemos que revisar la existencia o no del límite. Que generalmente va a tener que ver con casos donde nos dé 0 sobre 0 o infinito con infinito o cosas de ese estilo. ¿De acuerdo? Vamos a regresar a hacer otros ejemplitos de esto y vamos a ver cómo se comporta. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Problemas? No, profe. Ok, perfecto. Entonces, pues vamos a detenernos unos minutos y regresamos para hacer otros ejemplos de límites y nuestros primeros ejemplos de derivadas parciales.